Buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona, Yerica Rangel, le conversará sobre los elementos de los estados financieros de acuerdo al marco conceptual para la información financiera con propósitos generales de las entidades del sector público, que como bien sabemos, esta norma han estado descrita por la IFAP. Como primer punto tenemos los elementos y su importancia. Como bien sabemos, los estados financieros son aquellos que muestran los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos que ocurren dentro de una entidad. Estos son agrupados en grandes categorías que comparten características económicas comunes y estos son los denominados elementos. Entonces, estos elementos son los componentes básicos a partir de los cuales se construyen los estados financieros. Desde un punto inicial a través de los registros, clasificaciones, agregado de informaciones y de acuerdo a su actividad económica. Es importante saber que estos elementos son de gran importancia, puesto que van a mostrar una información útil a los usuarios que van a cumplir de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a las características cualitativas de la información financiera. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Los elementos de los estados financieros, de acuerdo a las normas internacionales del sector público, vienen a estar establecidos en seis ítems, que son los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, las aportaciones de propietario y las distribuciones al propietario. Como primer punto, hablaremos sobre los activos, que de acuerdo al marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, un activo viene a ser un recurso actualmente controlado por la entidad como consecuencia de un suceso pasado. Para conocer a más detalles sobre lo que es un activo, tocaremos tres ítems que son muy importantes, que son recursos actualmente controlado por la entidad y un suceso pasado. Entonces, un recurso viene a ser una partida con potencial de servicio o una capacidad de generar beneficios económicos que pueden surgir directamente del recurso en sí mismo o de los derechos a usarlos. Los recursos son representados en derechos de una entidad a una variedad de beneficios. Por ejemplo, el derecho a usar los recursos para proporcionar servicio, el derecho de usar los recursos de un tercero para proporcionar servicios. Este es un ejemplo muy claro a través del establecimiento de los arrendamientos. Otro es el derecho de convertir el recurso en efectivo a través de su venta, beneficiarse de las apreciaciones del valor de su activo y recibir una corriente de flujo de efectivo a través de su venta. Pero en estos puntos tocamos dos aspectos muy importantes que vienen a ser el potencial de servicios y los beneficios económicos. El potencial de servicios son aquellos servicios que van a contribuir al logro de los objetivos de la entidad sin generar flujos netos de efectivo. En el sector público, el potencial de los servicios se pueden dar a través del esparcimiento, del patrimonio histórico, de la comunidad, de las defensas y de otros tipos de servicios. Estos son mantenidos por el gobierno para satisfacer en un consumo colectivo o individual, mientras los beneficios económicos sí son entradas de efectivo o reducción de salida de efectivo, y estos se pueden dar a través del uso de un activo en la producción y venta de servicios o en el intercambio directo de un activo por efectivo u otros recursos. Como segundo punto importante tenemos que los activos deben estar actualmente controlados por la entidad. En este aspecto nosotros nos referimos a que estos tienen la capacidad de usar este recurso o derivarlo a un tercero para su uso, como un ejemplo que anteriormente le expliqué sobre los arrendamientos y que puedan obtener a través de ellos beneficio de potencial de servicios o económicos. Pero ¿cómo sabemos si una entidad actualmente controla estos activos? Pues bien, establecemos cuatro aspectos muy importantes. En primer lugar es que tiene propiedad legal, mas sin embargo este aspecto no reluce totalmente en si tiene el control o no, puesto que se pueden dar dos casos. Para una empresa que tiene un activo como propiedad legal, es decir, que es de su capacidad,
sí puede estar registrado legalmente. Un ejemplo de ello es un terreno. ¿Cómo vamos a demostrar que la entidad tiene control sobre este terreno? A través de una partida registral. Mas, sin embargo, este aspecto no se puede dar en todo, por lo que si yo como entidad cedo a otro tercero un terreno, como en este ejemplo lo estamos dando, estoy dando es un arrendamiento, o sea, le estoy cediendo el uso, más no le estoy otorgando la propiedad legal de este terreno. Otro aspecto importante es que tienen la capacidad de acceder al recurso o la capacidad de denegar o restringir el acceso a este recurso. El tercero es que los medios para asegurar que el recurso se usa a través del logro de su objetivo. O sea que este viene a ser el más importante, puesto que estos activos van a dar beneficios, ya sean económicos o de servicio. Y la existencia de un derecho exigible al potencial de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos. Es decir, que yo le puedo exigir a otro tercero sobre sobre ya sea el potencial de servicio o la capacidad de generar este beneficio económico. En este caso, por ejemplo, el arrendamiento es que yo tengo la capacidad de exigirle un pago o en tal caso no tendría el derecho de exigirle un pago por lo que se puede dar a través de un potencial de servicio, que como bien sabemos, este no genera flujo de efectivos. Finalmente, tenemos como tercer punto que los activos se dan de un suceso pasado, y es así, puesto que las entidades pueden obtener activos mediante la compra en una transacción con prestaciones o con desarrollo. Pero ¿cómo evaluamos cuándo surge el control de una entidad de los derechos a recursos? Es decir, cuándo es del pasado a través de esta compra hacia el presente, cuando actualmente está controlando. Y esto lo tenemos igual forma a través de 4 ítems que van a ser la capacidad general para establecer el poder. Es decir, yo como entidad puedo establecer ese poder que tengo sobre ese activo. Por ejemplo, surgió la venta de un activo. Ya tengo un efectivo, ha ingresado un efectivo a mi entidad. Entonces, yo tengo el poder de cómo voy a controlar o cómo puedo distribuir el uso de ese efectivo. Otro aspecto importante es el establecimiento de un poder a través de un estatuto. Sí, esto lo puedo establecer a través de forma legal. El ejemplo, adquiero un terreno. Este terreno lo puedo, al adquirirlo, yo lo voy a establecer legalmente. Es decir, lo voy a establecer bajo un contrato o tengo ya mi partida registral, entre otros aspectos. El tercer punto es que el ejercicio del poder crea un derecho. Sí, yo creo un derecho sobre mi activo, puesto que yo voy a establecer qué es lo que yo voy a poder usarlo o no usarlo. Y como cuarto aspecto tenemos que el suceso da lugar al derecho de recibir recursos de un tercero. Este es un aspecto en que si yo doy mi mercadería, en este sentido, mi mercadería yo la pongo a disposición de un tercero, yo pienso recibir, o mejor dicho, voy a recibir un recurso a través de un tercero. Bien, ahora como segundo elemento tenemos los pasivos. De acuerdo al marco conceptual para la información financiera con propósitos generales de las entidades del sector público, definen que un pasivo es una obligación presente de la entidad que da lugar a una salida de recursos que surgen de sucesos pasados. En este elemento también estableceremos 3 elementos o 3 aspectos importantes, que como sabemos van a ser una obligación presente, una salida de recurso y sucesos pasados. Como primer punto, entre los pasivos tenemos que es una obligación presente y esta es una obligación legalmente vinculante, que es una obligación legal o una obligación no legalmente vinculante, en la que una entidad tiene poca o nula alternativa realista de evitar esta obligación. Pero en el pasivo se dan, como mencionamos, 2 aspectos, que son
las obligaciones legales que van a ser exigibles por ley y son transacciones con contraprestaciones de naturaleza contractual, es decir, que se puede dar a través de contratos, de acuerdos, entre otros aspectos que van a ser establecidos legalmente. En un contrato específicamente pueden haber dos alternativas, mejor dicho, en donde establezcan la fecha, pero como hay otros de que no pueden establecer la fecha y que sin embargo en un futuro sabemos que vamos a tener esta obligación, pero más sin embargo no van a haber adicionales a este contrato que pudiera establecerse. Y esto es lo que llamamos contratos a futuro. Un ejemplo muy claro de estos, de acuerdo a mi experiencia, he visto es de que las empresas petroleras, para obtener el petróleo que pueda vender la nación, ellos hacen contratos a futuros en donde ya tienen establecido la obligación, mas sin embargo todavía no tienen la fecha en que se van a establecer. Por otro lado, tenemos las obligaciones no legales. Este es el diferencial a las obligaciones legales, puesto que en esta no se pueden tomar acciones legales para exigir su liquidación. Dentro del sector público, las obligaciones que van a ser legales van a ser, por ejemplo, el gobierno y las entidades del sector público no pueden incurrir en obligaciones legales, mas sin embargo, el poder soberano como última instancia es el que va a evaluar si una obligación deja de ser vinculante y no cumple con la definición de un pasivo. Mientras en las obligaciones que no son legales, dentro del sector público se pueden dar diversos aspectos, como bien vienen a ser el efectuar compromisos políticos como una promesa electoral, el anuncio de una política, la introducción y aprobación de presupuestos y la vigencia del presupuesto. Como bien sabemos, estas en una primera etapa no van a ser obligaciones legales, puesto que todavía no se tienen establecido bajo un contractual la obligación, mas sin embargo cuando ya pasen a una etapa de ejecución, allí es cuando van a ser reconocidos como una obligación presente y van a ser al igual reconocido como una obligación legal. Como segundo aspecto tenemos que el pasivo se da a través de una salida de recurso de la entidad. Y sí, porque a través de esta salida de flujo de efectivo vamos a poder compensar esa liquidación, es decir, vamos a compensar esa obligación que yo como entidad tengo con otra persona tercera o otra entidad. Sabemos que una obligación que no pueda realizarse sin una liquidación, es decir, sin una salida de recurso de la entidad, no va a ser un pasivo. Este no va a ser un pasivo definitivamente. Como tercer aspecto, tenemos que, al igual que los activos, vienen de un suceso pasado. Como ya mencionamos, viene de un suceso pasado, puesto que, por ejemplo, para yo adquirir el servicio de un arrendamiento, este va a venir de un suceso pasado, es decir, de una contraprestación que yo hice para adquirir los servicios de otra persona y poder hacer uso de un bien inmueble, de un terreno, de cualquier aspecto que yo haya adquirido y que mi obligación va a ser determinada por la contraprestación que le tengo que dar a esta entidad. Dentro del sector público tenemos que los programas y las actividades son sucesos en desarrollo e implementación y van a dar lugar a las obligaciones. A efectos de la información financiera se deben identificar las obligaciones y los compromisos legales, que son las obligaciones del presente. ¿Y cómo se determina un suceso pasado? Como le expliqué, van a ser, por ejemplo, a través de los contratos y a través de factores jurisdiccionales cuando yo, como entidad, no pueda establecer la fecha en que va a ser establecido esa obligación. Una vez considerados los activos y los pasivos, obtendremos a lo que conocemos como la situación financiera neta, pues esta se va a derivar entre la diferencia que exista entre los activos y los pasivos después de añadir
otros recursos y deducir todas aquellas obligaciones reconocidas en este estado de situación financiera. Es importante considerar que en este estado se pudiesen presentar importes residuales positivos o negativos. Como tercer elemento tenemos a los ingresos y cuarto elemento a los gastos. En este aspecto lo es unido, puesto que van a ser relevancia en cuanto a los resultados que se vayan a obtener. De acuerdo al marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, el concepto de ingresos viene a ser definido como aquellos aumentos en la situación financiera neta de la entidad, distinto de los incrementos relacionados con aportaciones de los propietarios. Los gastos son disminuciones en la situación financiera neta de la entidad distinta a las disminuciones relacionadas con las distribuciones de los propietarios. En estos dos conceptos tenemos establecido dos elementos más que vamos a considerar más adelante, que van a ser las aportaciones de los propietarios y las distribuciones de los propietarios, puesto que estos son distintos a los que tenemos establecidos en los ingresos y en los gastos. Bien, en este punto los ingresos y los gastos se pueden dar a través de dos transacciones, es decir, transacciones con contraprestaciones, es decir, a través de un flujo de efectivo, y transacciones sin contraprestaciones. Esta se debe específicamente a los incrementos y disminuciones no realizados en el valor de activos y pasivos. Es decir, si yo realizo una tasación de un activo, este me va a incrementar, pero mi ingreso no va a incrementar. Va a incrementar es específicamente el valor que yo lo tengo como activo, o a través de una estimación de cuenta de una estimación de cobranza dudosa. Allí voy a afectar es a mi activo. Otro también se puede dar a través de los consumos de activos, es decir, la depreciación, la amortización, el deterioro de los activos, puesto que yo no voy a afectar un flujo de efectivo, no voy a afectar todo lo que tenga que ver con efectivo, sino que específicamente afecto a mi activo junto con el gasto, puesto que este es una depreciación o amortización según sea el caso. Al considerar los ingresos y los gastos, vamos a tener un resultado que puede ser un ahorro o un desahorro del periodo. Y esto se da, como bien lo explico, a través de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Un ejemplo muy claro de ello es que si tengo más ingresos que gastos, voy a obtener un ahorro del periodo. Mas, sin embargo, si mis gastos son superiores a los ingresos, voy a tener es un desahorro del periodo. Estos ingresos y gastos están presentados en los estados de rendimientos financieros. Como quinto y sexto punto de los elementos de los estados financieros, y como anteriormente le explicaba, tenemos las aportaciones y las distribuciones, que bien, estos vienen a ser distintos a lo que explicamos sobre los ingresos y los gastos. Las aportaciones de los propietarios van a ser las entradas de recurso en una entidad, aporte por tercero en calidad de propietarios que establecen o incrementan una participación en la situación financiera de la entidad. Y las distribuciones a los propietarios van a ser la salida de recursos desde una entidad distribuido a terceros en calidad de propietarios que devuelven o reducen una participación en la situación financiera de la entidad. Estos conceptos se encuentran establecidos en el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Las aportaciones de los propietarios y las distribuciones de los propietarios la podemos tener establecidos de acuerdo a las aportaciones. Este se puede dar un incremento debido a la creación de una entidad cuando otra entidad aporta recursos para proporcionar una nueva entidad. Es decir, yo como entidad le genero una entrada de flujo de efectivo o un traspaso de algún bien, pudiera ser, a otra entidad para crear una nueva entidad. Es decir, esta va a ser una aportaciones que yo como propietario voy a realizar para establecer una nueva entidad. Otra
pueden ser a través de aportes posteriores. Esta se da es en el momento en que ya está creada la entidad y yo hago un nuevo aporte a esta entidad una vez ya funcionando. Mientras que las distribuciones se pueden dar a través de como bien sabemos, la distribución en primer lugar van a ser salida de flujos o de cualquier otro activo, sea distinto a efectivo. Y esta se puede dar a través de la rentabilidad de la inversión, es decir, ya me van a entregar a mí como entidad cuál ha sido la rentabilidad que yo tuve de esa inversión. En este aspecto, sobre cómo estamos conversando sobre las distribuciones, entonces yo voy a entidad a establecer una salida para entregar el efecto que haya tenido por esa rentabilidad en la inversión. Otra puede ser a través de la devolución parcial o total de la inversión. Yo como propietario salgo de la entidad, entonces la entidad me devuelve lo que yo haya aportado en aquel momento. Otro caso es que en el caso que la entidad esté en disolución o liquidación o de reestructuración, el entorno se va a volver es que él me va a entregar, la entidad va a hacer entrega del recurso residual que pueda quedar de esta entidad. En estas aportaciones y distribuciones dentro del sector público tenemos que tener establecido es que estas se van a vincular a través de la reestructuración del gobierno y van a tomar forma es como transferencias de activos y de pasivos, es decir, en lugar de obtener transacciones en efectivo. Bueno, esta ha sido toda la exposición sobre los elementos que como bien sabemos los elementos vienen a ser los elementos de los estados financieros vienen a ser aspectos muy importantes para que al analizar esta información financiera podamos obtener información que sea útil para tomar decisiones en un futuro o decisiones presentes. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta otra oportunidad.